Hola gente, ¿cómo están? Gonza Vodkito por acá. Bueno, otro podcast, otro insight. Estamos acá con Peluca, Marte. Hola Peluca. Estamos con Tesla también. Buenas. Y Mauro, Mauro creo que está por ahí o no, puede ser. No lo he Y... escuchado hablar, ¿eh? Ah, no, está muteado capaz. Bueno, nada, estamos acá en otro mini podcast. Vamos a ver el insight de esta semana, a ver qué se viene. El objetivo de este mini podcast es, nada, traer el insight acá en vivo, que estamos en Twitch ahora. Recuerden que estamos en Twitch todos los días de 3 de la tarde a 7 de la noche en México. Y nada, hago esto para que, como el insight está en inglés, la idea es traerlo en inglés, pero ir traduciéndolo a medida que van hablando. Ir un poquito comentando, dialogando con los chicos acá, debatiendo de lo que se viene. Así que nada, no se olviden de darle like a este video. Coméntenme acá abajo qué les pareció el insight, si está bueno o está no. Y no se olviden de suscribirse al canal, que me ayudan una banda. Así que bueno, ¿vamos para ahí? Bueno, vamos a ver qué nos depara el insight esta semana. Hey all, Space Dad here, coming to you from a secret facility that we'll be talking more about next quarter. Now, Alpha 3.18 has a whole lot of features that players have been anxious for updates on. And while we'll get to all of them like we always do before this quarter is out, we wanted to take this week's show and slow things down a bit for an uninterrupted, unabridged chat about persistent entity streaming. What it is, how it's been going, where it's at now, and what's coming up next. And we'll get back to our normal features next week. But for now, please join me in welcoming Benoit Beauséjour, CTO of our partners at Turbulent, for what we're calling our very first PES report. Ok. So, Benoit. Objetos persistentes, ¿no? Si no me equivoco, señor Tesla. Entidades persistentes. Identidades persistentes, que serían los objetos, ¿no? Básicamente todo lo que está dentro del juego. Todo lo que está dentro del juego, naves, objetos dentro de la nave. A la programación, digamos, sería como que, si no me equivoco, ¿no? Una entidad, cualquier cosa, un objeto que puede ser una nave, un casco, un personaje, un planeta, todo es una entidad, digamos. Claro, que va a quedar, no es que va a desaparecer. Vos dejás algo tirado, volvés al otro día y va a estar ahí en ese lugar, en pocas palabras. Claro. ¿Sabes qué vi el otro día hablando de eso? Destro me mostró que se compró la 325 y se compró una cafetera. Sí, Tesla tenía. Cuando lo conocía, Tesla tenía una cafetera arriba de la Vale. 325. Y me hizo un café, boludo. Ah, ¿le funcionó? ¿Lo arreglaron? Sí, ahora funciona. No, me la voy a comprar de vuelta. No, bueno, cuando me invitó Tesla no andaba el café. No. Ahora anda. No te daba tacita. Así que, nada, quería comentar eso, que funciona la cafetera. Sí, hay que ver también el tema de los ítems, qué va a pasar, si se va a quedar ahí toda la vida, o como jugamos en otro juego nosotros, que cuando caía un ítem, como que, no sé, si te ibas del lugar o a la hora, desaparecía ese ítem. Sí, un rato, sí. Así que, no sé, la verdad que no sé. Vamos a ver qué dice Cherat acá con esta persona. No me acuerdo cómo era el nombre. ¿Ven algo? Ben Affleck. Y dice que va a ser el que va a estar encargado de esta vaina. A ver qué dice. Welcome back to ISC. To start things off, give us a nickel version of what persistent entity streaming is. Bueno, ahí va a explicar qué es los objetos persistentes en inglés. Persistent entity streaming is a system that allows us to persist the entire game world and restore it from disk so that it's never lost and changes from players are meaningful. And what's that look like to the player? How will players know if PES is working or not? They're gonna know because every time they come back to the same server, the state will be the same. So if you leave a ship, a can, or any kind of items in the world, it'll stay there. Lo que estamos hablando. You blow up a door, it'll be blown on that server forever. But part of this is something that cleans up the junk afterwards, right? Yeah, some items will be covered under lifecycle management, which will get recycled, right? Because obviously we need some kind of janitorial system behind the scenes. But there also are discussions about gameplay to do that, to help players, to get players to help us clean up the game world. But yes, that's a new avenue that... Escuchaste. Van a poner un rol.
Un rol de basurero, Un rol de creo. que limpiar, claro, levantar la basura. Capaz, pero creo igual que se refiere más a qué sé yo, que vos vas a hacer cosas que de alguna manera, ponerle misiones, sí, no necesariamente que vas a ser un basurero, No, bueno, pero que va a hacer que las cosas que están por ahí tiradas, ponele lo fácil, salvage. claro. Salva, porque claro, vos vas a destruir una nave, va a quedar persistente ahí, una nave rota que va a consumir recursos, porque cosa que está cargando, una entidad que Bueno, está cargando. pero él dijo igual troleando, como que no, vamos a poner Claro, como que sí, rol de basurero para que limpien las Claro. cosas. Ahí medio que dijo que como que va a ser todo persistente, pero a la hora de cosas que no sirven para nada, como botellas de agua, comida y huevadas así, Van a tener un ciclo de vida. eso va a tener un ciclo de vida, como que va a morir. Pero si vos dejás, no sé, algo dentro de tu nave va a quedar para toda la vida. Así que, a ver qué más. Persistent enemy streaming opens up. All right, so we brought everyone up to speed on what PES is. Let's get to the updates. Now, last time we heard anything was from Chris's letter from the chairman back in May, where we'd just dropped something on the ground, shut the servers down, brought the servers back up, and it was still there. What's happened in the last 3 months? Well, so the team, which is a fairly large team at this point, has been working really hard to get our first stage delivery to what we call game dev, which is our main branch. What that means is we've moved from a prototypical work branch into what everybody in the company is using to develop the game. And so that's the big achievement, is now the technology is in the game dev branch. So everybody is using it in day-to-day, day in, day out testing. So all the bugs appear, they're right in our faces. We fix them right away. It's been a bit of a crazy time. ¿Qué te reí? ¿Qué te reí de los bugs? Se está riendo de los bugs. Dice que aparecen 300.000 bugs, pero bueno. Se ríe que se ponga a laburar. Se ponga a laburar. Claro, se ríe como que sabemos que estamos usando este mecanismo nuevo que se viene y sabemos que están apareciendo miles de bugs y se ríe como jeje. Pero bueno, lo estamos arreglando poco a poco, en pocas palabras, creo, ¿no? Pero dicen que ya están probando esto de lo de objetos persistentes. It's a big achievement in the last three months, is that we've stabilized the technology enough so that the entire company can now be working on it. Sí, están trabajando, pero dale, $700 millones, tendría que trabajar un poquito más rápido, creo. Define crazy. Define crazy, everything being on fire, like this technology touches on every subsystem in the game. So transit was busted, stuff was persisting in the wrong locations. You couldn't log into the game because obviously with PES comes a new login flow to get players into the game, because we need to bring your items into a new database. So that entire system was also rocky to get in, because there's a lot of cases to deal with, like timeouts if you have too many items, what happens if you have too many items, and dealing with all the different stages of the login, from authentication to you being actually spawning in the game. And so it's been a lot of debugging, encountering issues on different types of machines, because when we start, all the developers have some pretty good machines on those feature branches, but when we move to game dev, now we're exposed to all kinds of different hardware, and Nada, está contando que todos los problemas que están teniendo con el tema de esto, de los ítems persistentes, porque por eso me imagino que se están demorando, ¿no? Tesla, creo que dijo eso. Claro, porque prácticamente el PES, vamos a decirle PES porque no tengo ganas de andar hablando. No, está bien, la abreviación. El PES lo que hace tocar cada componente del juego, todo, absolutamente todo, es como que es un rework de todo. Así que le hace cambios en la manera en que se hace el login al juego. No me acuerdo qué más dijo, pero mencioné un montón de cosas. El tema del tránsito, los trenes que están en Houston, por ejemplo, se ve que de alguna manera también toca ese sistema, así que tenían problemas básicamente en todo. Bueno, dijeron como que más o menos lo solucionaron igual. Pues ya teníamos problemas, dijo, no lo tenemos. Claro. ¿Lo que más dice? Timing issues occur. Those are the weird ones to find. They're really difficult to trace, in fact. But so that's been the craziness, is getting exposed to way more machine types or users as well, right? Like the game requires a lot of resources to run when we develop locally, and so sometimes one service doesn't start on somebody's machine, and that causes
all these crashes to start being reported, and now we have to investigate them. And so that's been a bit of it's the real-time effect that makes it crazy. ¿Viste lo que dijo ahí? Dicen que porque ellos tienen, como tienen los servidores de peluca. No, está, lo que dijo ahí, que dijo que no sé si se le escapó o lo dijo como que obviamente que no hay un servidor, ¿no? Hay miles de servidores, pero no lo hostean ellos. Como que dijo, en esto sí. Bueno, en esto sí, porque ellos lo del tienen persistente, como su sí. versión de desarrollador y tienen las máquinas con las que pero dijo, pero viste que dijo, no, capaz que a uno no le prende la computadora, entonces ese servidor anda mal. Claro, y le tira un montón de crashes a todos los demás y que tienen que ponerse a investigar no sé si es como que los que trabajan en RCI tienen la computadora y la levantan de su casa, o los hostea gente o una compañía. No, los levantan ellos, pero claro, pero en sur, no es que el PU o el PTU está en esas computadoras. La red de ellos con la que están testeando el juego, la red interna que tiene, el servidor interno, digamos. Claro. Porque bueno, todos sabemos que son diferentes servidores para un montón de cosas. Sí. Ahí, en esa red, digamos, es la que está fallando. Ah, ya me asusté, dijo, estos locos están alquilando los cosos, boludo, dije yo. A ver qué dice Chiribín. Qué buen mate. Crazy is like, we're not making technology in a bubble anymore where everybody's using it, and so that makes it really, really difficult to follow. But it's been fun finally get the technology in the hands of people that can really adjust it for the game and for the players, and so that's been fantastic. So that's been the last couple months, but where are we at right now? So right now Ahí está preguntando ya, bueno, puro bla bla bla, pero hoy en día, ¿en qué situación están? ¿En qué etapa? Pero dijo algo interesante ahí. ¿Qué dijo? No escuché, perdón. Que la tecnología ya está en las manos de todos. O sea, que todos están trabajando ya con PES, digamos. Claro. Está testeándose. Es que tiene que salir ahora en la 3.18. No es que lo siguen desarrollando en sí. Ponelo que ahora... ¿Querés lo ponga de nuevo? ¿O qué? No, pues, que siga. ¿De dónde quedaste? But where are we at right now? So right now on the technology side, we're in bug fixing mode, right? And identifying the elements that are left that we are still, rough around the edges. So I don't want to call it polish. It's really bug fixing, bug testing, stabilization. Ok, bien. Eso me gusta. Que dejen de agregar cosas y están arreglando con lo que tienen, Se pongan a laburar lo lo que vos dijiste. Pero dijeron que ya está. Ya el PES ya lo hicieron. Ahora están corrigiendo los bugs. Sí, dijo, no pulido, pero lo están corrigiendo los bugs, están corrigiendo todo antes de. Espectacular. Pero ya está hecho, digamos. Es algo interesante. Me agrada este tipo. Que dijo hasta ahora. Me agrada. Me está tirando un besito ahí. Ya no está más en desarrollo que están haciendo código, ya. Claro. Están arreglando los bugs que tienen. Los desarrolladores, todos los equipos lo están usando ya. Ya está hecho. Queda corregir nomás. Is the right word. That's what we're doing. ¿Cuál es el right word? Rough around the edges. So I don't want to call it polish. It's really bug fixing, bug testing, stabilization. Stabilization is the right word. Stabilization. That's what we're doing right now. So it's feature parity, making sure everything works the way it should. On the other side, there's a new team that's kicking in work, which is deployment teams, right? So this is taking the technology that we have working on a game dev build and locally, and basically breaking it up into a lot of small services that run in the cloud. So the operationalization of the technology, that's what we're really focusing on now. It's like a dependent project, right? So this allows us to basically bring the game to you guys. That's where we can do PTU. So PTU is a lot larger than a developer running the game on his machine. Even though there's tons of services when we go to the cloud, we've got operators that deploy that on multiple machines and scale this out. This is made to scale. So now it's about testing that that's true. So we've got the technology is working. Now we're trying to scale it out to the cloud, see, how many users we're kicking in there, the weight of the entities, how many entities we end up having in the databases, can they reload fast enough, testing all of the facets of the assumptions that we had, but really getting this technology ready to be deployed for players to play on. Bueno, ahí lo que dijo, más o menos, fue que
ellos ya hicieron la tecnología esa de objetos persistentes y que entró un equipo nuevo, creo que es para testearlo, ¿no? ¿Tesla? Me parece que tipo los de Vodkito, una cosa así como y eso, ese team que entró, ellos le dijeron, bueno, acá tenés la tecnología, agárrenlo y no sé, agarrá 50 servidores o 20 servidores y testéenlo seguro en privado. Así que ese team parece que lo está por probar o lo está probando. Me imagino que deben ser los de Vodkito los que hacen eso o lo que están haciendo. No, creo que un equipo de trabajo que le pagan, digamos, para hacer eso. Claro. Bueno, por eso, pero los de Vodkito son los que les pagan, ¿o no? ¿Los de Vodkito no son los que les pagan? No, son jugadores nomás, lo único que... Claro, ¿ves? Deployment Team. Deployment Team. Ay, no me sale la traducción de deployment. Deploy, de sacarlo. De despliegue. Claro. Van a ser los que van a estar a cargo de dejarlo bien para justamente sacarlo. Claro, lo van a testear, lo van a probar, lo van a arreglar, lo van a pulir, lo van a tiki-tuki y después lo van a... Claro. Pero ellos hicieron la tecnología. Claro, como dice ahí las placas, la placa. Lo sacan a producción. Exactamente. ¿Y qué más? Nada más. Vamos a ver qué más dice. But really getting this technology ready to be deployed for players. No, esa nave no queda. Estoy leyendo el chat, chicos. No, esa nave no va a quedar ahí. Esos ítems así en puntual. En realidad, sí, porque es parte de lo que necesitas para el salvage. Necesitas las naves destruidas. Bueno, pero a lo que voy es que no va a quedar para siempre. Capaz que queda 3 o 4 horas y después lo sacan a eso. Ah, claro, sí. ¿Entendés? No, o capaz lo dejan. Que se destruyen en claro, un servidor. Por eso te digo. ¿Cuánto va a haber haciendo salvage? Se van a volver locos para limpiar el servidor. A menos que lo pongan muy roto al salvage, que hagas mucha plata. Entonces ahí la gente es como. Está todo reciclando nada. Sí, exactamente. Entonces se limpia solo. Me vas a acordar cuando teníamos ovejas en mi casa y las ovejas cortaban el pasto solo. A esto vamos con lo de los basureros que estábamos hablando antes. Claro. O sea, va a haber cosas, digamos, que van a incentivar a los jugadores. Exacto. Aprovechar estas cosas que quedan dando vuelta. Has the recent change in server player counts had any effect on PES testing or its development? Bueno, ahí le preguntó si la cantidad de jugadores... el aumento que hubo ahora, que hay 120, 130 personas, interfirió con la tecnología esta. Change in server player counts had any effect on PES testing or its development? Well, at first we thought it was going to have an effect, but the reality is the same amount of entities get stored, whether 100 players are simulated or 50. So no, for the moment there is no side effect to having more player caps, because obviously there's more entities being changed, but ultimately for the same amount of players online, whether they're divided on 50, 100 players per server doesn't change anything for PES. Ok, dice que no. Great, awesome. But what's next? Where do we go from here? ¿Cómo? Que tanto para decir que no era en realidad. Tanto para decir que no, sí. No. A ver qué dice. Players online, whether they're divided on 50, 100 players per server doesn't change anything for PES. Great, awesome. But what's next? Where do we go from here? Where do we go from here? It's a straight line to deployment, right? That's the only thing that matters right now is to make sure that the technology can run in the cloud properly, that it scales out. Está apurando, ¿qué se viene ahora? Ya le dijo, bueno, a ver, ¿qué se viene ahora y para cuándo? Entonces le está diciendo, no, que tenemos que meterlo en la nube, a ver si funciona. A ver. We have more players coming in, either in a short period of time or in a long period of time, that we can, add more provisioning, add more machines to run it, making sure it operates well at scale. So when, all of you guys are online, to make sure that everything's functioning properly, that we recover from errors. This tech comes with a lot more observability than the previous systems that we had. So we have tons of graphs and data that's coming in from the system operating. We're, the teams need to get used to this to be able to identify problems, to be able to help support. We have a bunch of new tools that we're also working in the last stretch here to allow game support to help players that have issues. Character repair is something that we're starting to work on. Mind the word here is not character reset, but character repair, which is something that we can now do that we could not do before. So that will allow us to not
just destroy people's inventories and items, but really go and fix one issue on so that they can keep playing. So we're trying to get that in before we launch it, because we think that would be very beneficial for if there are corruption events again. We're trying to. The technology is made to not have those, but like, better safe than sorry. Right? So. Bueno, ¿qué dijo ahí Tesla? Que te veo con ganas de hablar. No, comentar vos. Quedó ahí. No, dale, boludo, dale. Habla. Lo último es que ya en vez de tener que resetear los jugadores, no ahora, no, pero está diciendo de que ahora van a tener la habilidad de, en vez de tener que resetear las cuentas porque hay un problema, sino que se van a poder reparar ahora los problemas específicos y no tener que borrar todo el inventario, poner con los wipes, por ejemplo. Para la gente que no tiene un problema con la plata, por ejemplo, y en vez de tener que resetear todo, se soluciona. Claro, la gente que no sabe, para resetear cuenta, cuando resetean cuenta, se borra el inventario, es decir, se borra cosas del inventario, todas las naves. Lo que pasó ayer, que hubo hotfix y tuvimos que hacer todo eso. Bueno, cada vez que reseteas cuenta tenés que hacer eso. Entonces ahora están diciendo en pocas palabras que si vos querés arreglar tu personaje, no vas a tener que hacer reset de cuenta. Así que va a estar dividido ahora. Cuando tengas un problemita, lo quieren separar. Pero bueno, todavía no. Más adelante. Vamos a ver qué onda. So yeah, so that's really the work now. ¿No? ¿Lo expliqué bien o no? Creo que sí. Era eso. Now is login flow and PES is just stabilization and deployment so that we can launch it. So it's beeline for 3.18 is all. It's like we're banging on it until it gets in properly. Now, I know we don't like to do dates, but we got a whole lot of player testers waiting to help bang on the pipes. You wanna forecast anything? Oh, no, I'm not even gonna try to gamble on that one. I mean, we have it running in the cloud. ¿Le está preguntando la fecha? ¿De qué va a salir? Le preguntó como que, che, a ver... No nos gusta dar fecha, pero ahí tienen un estimado, dijo. Sí, tenés un estimado. Me dijo, no quiero apostar en eso, como que no me quiero arriesgar. Está tanto cagado. Pero dijo, lo estamos corriendo en la nube ya. Claro. Pero bueno, ahí hay que ver qué dice. It's running, right? But, before we're comfortable not sending the ETF team into a, just fire drill, that's going to be, there's a big difference between testers, internal testers, developers using the system, and when we get real users on it, it's completely different, right? And so it's hard to say for me. Like I don't want to forecast it. That's fair. Now, before we let you go, I want to reiterate that PES isn't a traditional feature like players are used to. Este ya el hijo de puta es. Pero boludo, este video está hecho pregrabado, no es que está en vivo. Y lo mata. Sí, porque... ¿Entendés? Y lo mata. When it works, Star Citizen isn't going to look any different. It'll just be another step closer to functioning like we've always intended to. It's a major step forward in stability when all is said and done. Yeah, I'm not saying we're not going to have wipes anymore, because there's always data changes that will require us to do that, but we're really hoping that the technology will allow us to have consistent data, which we don't always have right now. Every player's had horror stories of how losing their Moby glass or their eyes, which is incidentally one thing I discovered in this project is that if you don't have eyes, you don't see markers in your visor. That's an interesting one. But ¿Qué es lo que dijo ahí? Perdón, que estaba viendo el follow. Gracias, Coco, por el follow. Hay un error, a mí nunca me pasó, pero hay un error que cuando perdí los ojos, como vieron recién, es curioso porque vos donde perdés los ojos en el personaje no ves los marcadores de las misiones. Ah, es un bug que perdés los ojos. Marcadores. Por lo visto sí, a mí nunca me pasó, pero dice que es curioso porque justo perdés los ojos. Es como interesante. So trying to make sure that the technology will make sure that the data is safe and sound. So obviously less corruption. So that's the first thing we expect. Second one, stuff will persist. And to be honest, at this time, we don't totally know what that's going to mean when we put real players in it, right? So we do have life cycle systems and cleanups and all that stuff. Yes, we've planned for that, but we don't yet know what you guys will do with it. And that will greatly affect how the technology functions, right, in the end.
So that's going to be interesting to see. So as a player, stuff you put on one server will stay there, right? It's there until that server gets, wiped Reset. manually. But by default, every server will just persist. Like you said, it's a stepping stone technology. Really, what this means is behind the scenes, the simulation and the replication of the game. So simulation is the stuff that runs the physics and the rendering and the AI, right? Is one thing, and the replication, which is sending updates and the state of all these entities as they're being simulated. This used to be like this, right? And now with PES and the game server, this is split into two, and that's the big achievement that PES allows us to do. Yes, we get persistent state. That's awesome. That's great. But the real thing is that we separate simulation from replication, and that allows us to do server meshing after that. And that's the reason why we're doing this. All right, last. Bueno, lo que decía ahí más o menos, bueno, estaba contando todo lo del server de esto, pero una de las cosas que decían que querían ver cómo iban a hacer, pues, por ejemplo, la ballenita esa, que estaba ahí, esa la van a dejar que quede capaz una semana, un mes. Pero ¿qué pasa si hay 100 troles y empiezan a tirar 300.000 ballenas en un hueco, como estaban ahí? Eso se va a quedar ahí hasta que el server se resete manualmente, dice, o desaparezca listo. Entonces como que todo un tema, boludo. Todo un tema. Question then. How do you feel? Última pregunta. I feel good. ¿Cómo te sentís? Le pregunta. But, we're in the home Estoy stretch, cansado. so I'm happy. Sare le debe dar, dice, bueno, a ver, haceme los ítems persistentes y tenés 3 personas para trabajar con vos. Seguro. Lo está cagando a palo. I'm happy about where we are. I'm happy that the company now can use the technology and see what it's like to persist everything. I mean, our dev servers are now littered with, stuff flying around, which is cool. But I know I feel good. I feel encouraged. Also stressed out because we need to scale it, right? So it's that 10% that takes 90% of the time, right? So that's the effect I'm a bit stressed out for, but it's okay. I feel good about it. All right, Benoit, thank you for your time, man. Thank you. man. Gracias. So, Thank what you did very we much. learn this week? Bueno, nada, nos despedimos con Jared de fondo, pero nada, estaba diciendo que está bien, está bien. Dice que está feliz que esta tecnología que inventaron, ahora ya la compañía lo puede usar todo el tiempo. ¿Algo más para agregar, Tesla, Mario, Mauro? No, ya me parece. No, fue. No, la verdad en es que- resumen, fue los ítems persistentes que se vienen acá en un futuro. Nos vamos a dedicar a la basura ahora. No vamos a dedicar al basurero. Vamos Al- a ser millonarios juntando botellitas. Exactamente. Así que bueno, gente, vamos a dejar acá este mini podcast que hacemos todos los jueves. Los invito a que le den like a este video, coméntenme qué le pareció, si les gusta esta modalidad que estamos haciendo con los chicos todos los jueves. Y no se olviden de suscribirse, que nos ayudan un montón, nos ayudan porque esta comunidad está creciendo gracias a todos ustedes. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves. Marito, Tesla, Mauro, saluden ahí a Saludos, la banda. gente. Y nos vemos todos. próximo jueves. Chau, gente.